Bueno, buenas noches, bienvenido al programa de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Vamos a darles un equipo de entrada nomás para no darle tiempo a nada. Vega, un gran arquero de esa época. También Calvente, número 4. Mercado, número 2. Daponte era el 6 y el número 3 era Strembel. De 8 Sosa, Viva de 5 y Gil número 10. Alcaraz era el número 7. El 9 era Martínez y el 11 era Durán. Ese equipo era de 1956 de Lanús. Un gran equipo que algunos viejos me quedan todavía y me lo pidieron. Y toda en esta jornada también me han pedido todos los equipos de esta formación, fanáticos de Lanús. Y bueno, ahí se los di al equipo de Lanús del 56. Se lo voy a repetir otra vez. Vega en el arco, Calvente, Mercado, Daponte y Strembel. Sosa, Vivas y Gil. Y en la delantera Alcaraz, Martínez y Durán. Ese fue el Lanús del 56. Después me vengo a un equipo de 1983. Schaffernok. A ver cómo se pronuncia. Sí. Schaffernofer. Amiquino era el número 4. También estaba José María Gatti, Gómez y Chirdo. Giordano, Gago y Potente, Héctor Sánchez, Serra y Sivechi. Un equipo de la C y B y de tantas categorías del ascenso. José María Silvero era el técnico de ese equipo, era amigo le pidió a Osvaldo Rubén Potente que jugara para su equipo. Lo hizo de muy buena manera, creo que hizo 7 o 8 goles. Osvaldo Rubén Patota Potente, que jugó en Defensores de Cambaceres en 1983 a 1984. Tuvo un añito ahí. Bueno, era para recordarlo que también estuvo en Cambaceres. Y Sivechi, ese jugador puntero izquierdo que ex Estudiantes de La Plata. Muy buenos equipos y grandes jugadores. Le traje hoy a Cambaceres, a Lanús del 56. También para recordarlos a un equipo de fútbol de Santoro, Devoto, Reza, Jesús Iglesia. Esa era la saga que quería hacer. Confesor. Jugaba Santos, Curia y Monje. Y en la delantera jugaba Campana y Cruz. Fue un equipo religioso. Un equipo que uno han formado en aquellas épocas de grandes equipos y bueno, quedó como los santos de toda la religión. También River, que también tenía en aquella época a José Alberto Pérez, Perico Pérez. José Alberto Pérez, un gran arquero, atajador de penales,
en 1970. También Ferreiro, Miguel Ángel López, Recio y Giustosi. Un gran equipo con Trebut, Rodríguez y Marchetti. Genoni, Onega y más, Daniel Onega. Un gran equipo de River de los 70, para recordarlo también y tenerlo en los grandes equipos que pasó River Plate en esa etapa, junto con Boca Juniors, con Roma, Suñé, Meléndez, Rogel y Marzolini, Madurga, el negro Orlando Medina, un gran jugador uruguayo, y Ángel Clemente Roja. Estaba Koch, Jorge Antonio Koch, un goleador impresionante, reemplazando a Ramón Mané Ponce. También Ignacio Peña, estaba Savoy y Villagra, una delantera enorme de Boca, un gran equipo de Boca Juniors. Junto también River tenía un buen equipo, Independiente, de esos grandes equipos que hubo, que hoy ya no queda tan fundido como los jugadores de esa época eran diferentes, jugaban de distintas maneras. Yo quiero jugar con un 7 y un 11, y un 9 y un 10 que distribuya el juego y que haga hacer goles como lo hacía Potente, Bocchini, Alonso. Esos jugadores que hoy ya no hay más, no sale ni uno. Ojalá hay un pibe de Boca, Aranda, que puede, ojalá siga así, que como jugó anoche contra Lanús, y va a salir adelante. También estaba Atlanta. Yo me acordaba de Atlanta de algunos jugadores como Reggi, el arquero Reggi. Asolini jugaba de 4, Abdala de 2, Coletti de 6, y también estaba Eliseche, estaba Soria, Carballo y Carrió. Y adelante estaba Gallardo, Ramos y Candó. Me estoy acordando, la memoria la tengo todavía por ahora. De a poquito me voy acordando de estos equipos grandes, chicos y grandes, porque también le hicieron al deporte. También vamos a recordar a San Telmo, también un equipo chico, pero jugó en primera división, le ganó a Boca, empató a River. También River le ganó como 7-1 en esa época. Atajaba Wenner, Pintos, Benejú, Sarabí, Rilo, Camejo, Sandoval, Pisapia, Espósito, Coronel, Cloquel, Carbagnani y muchos más para ese equipo de San Telmo, para tenerlo en cuenta. Vamos a recordar también a un arquero de Racing, Carlos Oriolo, también Jerónimo Sacardi, tantos jugadores como Oscar Pesano. Y vamos a traer nombrar un número 10. Vamos a nombrarlos a Roberto Gasparini, un jugador de Racing de Córdoba, número 10. También lo vamos a un gran pateador de tiro libre, un gran jugador, muy bueno para esa época de los 70. También Carlos Ángel López, un zurdo muy bueno, muy buen jugador. Pasó por Boca, por Estudiantes, por Colón, por River Plate. Carlos Ángel López. Patricio Hernández, también, otro Patricio José Hernández, otro jugador de Estudiantes.
Alberto Daniel Beltrán, un jugador de River, de Gimnasia, de San Lorenzo. También García Maigenda, el loco Narciso Doval, eh, ¿por qué no Hugo Nelson Lacaballel? Eh, Otro jugador como Alonso, Norberto Osvaldo Alonso, Osvaldo Rubén Potente, Ricardo Enrique Bocchini, Carlos Alberto Babington, Aldo Pedro Poi, Roberto Colman, también José Daniel Valencia, Ricardo Julio Villa, eh, tantos jugadores número 10 que lo saqué a Kempes, porque Kempes, para mí Kempes era número 9 y 11. También en el 78 usó la número 10, salió campeón, goleador, pero Kempe lo saqué de número 10 porque era un número 9 y un número 11 era imparable, no se podía jugar. Era un goleador de mucha potencia y fuerza en la delantera que no lo podías parar. Mario Alberto Kempes. Y también estaba Palmas, Alfaro, Marito Sanabria, Oscar Horacio Salinas, Carlos Horacio Salinas. Eran dos diferentes jugadores del mismo apellido. Y Carrió, estaba Atondo, Morandini, muchos jugadores de esa época para nombrarlo. Tengo miles de jugadores que en la pantalla todavía, si te pongo a nombrar todos los jugadores, termino pasado mañana. Y no sé si lo termino, pero San Lorenzo también tenía al ratón de número 9, el ratón Rubén Hugo Ayala, un goleador, ese sí que era jugador, ¿eh? Ese jugaba en la selección, en San Lorenzo, hubiese andado en cualquier equipo del fútbol argentino que hubiese sido igual que Escota, el gringo Escota, el Totti Beglio, Enrique Chazarreta, Pedro Chazarreta, eh, Pedro González, eh, Reza, el número Albrecht, Calip y Roll. Albrecht, también estaba Villar, Glaría, Telch, Coco, Tojo, tantos jugadores que le estoy nombrando para que no desaparezca ninguno de esos. También estaba Jorge Carrascosa, Pedro Daniel Killer, Mari Tanilau Killer. Después vino el hermano más chico, Pablo Killer. Y pasaron por Newell's Old Boys y jugaron en Rosario Central. Me estaba acordando del año 1966. Ángel Tulio Sof, un gran técnico de Rosario Central, pero en 1966 fue técnico de Newell's Old Boys de Rosario. No sé si alguno se acuerda o sabía de que Sof era director técnico de Newell's. También Labruna fue técnico de Central, salió campeón, y después fue a River y salió campeón. Por eso no hay comparación de un técnico como Ángel Amadeo Labruna, técnico de River Plate, fue uno de los mejores. El mejor fue seguramente, porque no hay otro que pongan a Gallardo, que pongan todo lo que quieran. Pero el mejor técnico de River Plate fue Ángel Amadeo Labruna. No hubo como discusiones de Boca. Lorenzo era muy bueno. Se equivocó en varias partes, pero sabía elegir jugadores. Labruna eligió bien,
Lorenzo eligió bien los jugadores y salieron campeones y daban pelea en cualquier lado. Por eso River y Boca están arriba por el tener técnicos como la gente, técnicos buenos, que sepan elegir jugadores. Hoy por hoy hay que luchar contra eso porque yo pienso que Aragón Cabrera y a Alberto J. Armando eran presidentes del club y el técnico estaba con los jugadores. Era otra cosa, estaban concentrados, estaban de lunes a viernes ahí en la cancha, en nuestro entrenamiento y todo, no se iban para la casa. Hoy es diferente. En aquella época se dedicaban a jugar al fútbol. Hoy andan con los auriculares, no te dan pelota a nadie. Le podés estar hablando que ni pelota te dan. Y eso le pasa a la mayoría. Te tienden la cama, te hacen echar. Espero que Boca ande bien este año. Con este equipo va a andar con Boca. Me gusta no sé a quién sacar ahora cuando venga Ceballos. Pero tiene que tener también 2 o 3 en el banco suplente para que sean buenos. Dejarlo en el banco suplente y hacerlo entrar 20 minutos y nada más. ¿Para qué tanto si le alcanza y le sobra? Para esos equipos como Boca y River que van a mejorar con el Chacho Caudé y Úbeda, van a mejorar los equipos de fútbol y se van a poner a la altura de los otros porque le están sacando bastante ventaja en ganar los partidos. Es ganar y ya tener confianza. Bueno, después vamos a acordar a un arquero que me han pedido, un arquero y 3 arqueros. Fenoy, Carlos Alberto Fenoy, el arquero de Ñuli de Vélez, un gran arquero, excelente arquero de los años 70, junto con Carlos Biasuto, un arquero de primera división, todos de primera, y grandes arqueros. También estaba no sé qué Quiroga era que me pidieron, no sé si Ramón Quiroga o Oscar Quiroga de Talleres y Ramón el que atajaba en Perú, que era jugador independiente. Eran dos grandes, fueron jugadorazos, arqueros muy buenos de primera división de Talleres y de Independiente. Y bueno, suscríbanse al canal y bueno, le traje a Lanús, a Atlanta, a River, Boca, alguno número 10, como tantos otros que hemos nombrado que vamos a ver cómo hacemos más adelante. Tengo que traer a Len, Midland, Liniers, esos equipos también de la C, de la E, de todas las divisiones inferiores, Acasuso, Sacachispa. Tengo todos los equipos pero tengo que recordar y hacer más memoria que otra cosa. Para recordarlo a los jugadores y los voy a traer de a uno, como traje recién a Defensores de Cambaceres y también traer a el Lanús del 56. Tengo un Acasuso del 50, pero a mí muchas veces se me complican por el tema de los apellidos. De aquella época eran diferentes apellidos que hay ahora. Ponerle que acá hay López, Gómez, Gutiérrez, todo casi lo mismo. En aquella época habían tremendos nombres y apellidos que uno no se acuerda, pero yo me acuerdo, yo los voy a traer a la memoria para acordarme ese arquero que tenía, que recién le nombré, Chatenofer, un arquero de Defensores de Cambaceres.
¿Por qué no se cambian el apellido? Ponen otro más cortito. Era más fácil. pero, pero bueno, y nada más. Los dejo y la próxima vez vamos a hablar un poco más de fútbol, más de deporte, de, de dejar esa, de los relatos de Carlos Parnizari, de aquella época, de Gillo Arangio, de José María Muñoz, de Juan Carlos Morales. ¿Se acuerdan de ese relator de Radio Mitre que trajeron de Colombia? Era Paché Andrade, un relator. Habría que escucharlo. Yo voy a traer un relato de Paché Andrade. Yo no me gustaba a mí como relataba. Hay que ser sincero, pero lo voy a traer para el próximo. Lo voy a con el arranque del programa, que este programa del 26. Con el 27 vamos a arrancar con Paché Andrade, un relator que vino a Radio Mitre a relatar. Y la verdad que creo que duró muy poquito, pero claro, cada cual relata como quiere. Tal vez que yo esté equivocado y la gente le gustaba como relataba. También estaba Barandiarán de Radio Provincia con Podestá, con Barinaga, con Del Río, con Miguel Ángel de Renzi, Juan Carlos Laterza, con Guillermo Nimo, Rafael Olivares, Julio Ricardo, Carlos Juvenal, Horacio García Blanco, Roberto Ayala, Julio Ernesto Orvila. Me acuerdo de las estadísticas. Estaba Del Río en Radio Provincia, estaba Roberto Ayala en Rivadavia, estaba Juan José Lujambio, estaba Raúl Fernández y muchísimos que daban las estadísticas y todos los programas de fútbol para recordarlo y seguir recordando a estos jugadores y a estos periodistas, que tengo como 400 periodistas en Radio Rivadavia, y Carlos Alberto, uno de los grandes periodistas, hijo de José María Muñoz, también Dante Sabatarelli, que el papá era también periodista deportivo, y Osvaldo Caffarelli en el boxeo, Ricardo Arias, también relator del boxeo, Ulises Barrera, también otro relator de boxeo, y el inolvidable Bernardino Veiga, también del boxeo y relator de fútbol. Creo que hay muchísimo, como Adrián Paenza, como Alejandro Apo, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Néstor Ibarra, esos grandes que la mitad se nos ha ido. Y Muñoz tenía Emilio Caso, Roberto Reina, Gustavo Lisi, que también se fue, muchísimos relatores y comentaristas de fútbol como Norberto González, Carlos Hugo Menéndez, Jorge Burri, todos se nos han ido y dejaron unos grandes, porque ya hoy en el fútbol es diferente. Dejaron de ser periodistas de fútbol y se han metido en la farándula, que a mí no me gustan los relatores de hoy en día. Había un hombre que me decía, ¿para qué los escuchás? Y aprendí, no me gustaba con lo que decían, porque yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba fuera de la radio, yo estoy acá y la radio te habla. Como bajé la radio y igual hago con los partidos de fútbol, bajo el volumen y las conclusiones las saco yo solo.
ya no los escucho porque no me gusta el Pocho Viñolo, no me gustan los que relatan la B, no me gusta Mariano Clos, ya no hay relatores como había antes. Antes, claro, pero también ahora si vos gritás un gol, te lo anulan y ¿para qué gritaste el gol si tenés que esperar? Te sacan el relato. De a poquito te van sacando. Hay nuevas reglas de fútbol, te van de a poquito sacándote el reglamento. Pero bueno, los dejo hasta el próximo programa, pasado mañana, y gracias por escuchar este programa, suscríbanse y gracias. Buenas noches